Aleluya. Dios es bueno, Dios es bueno. En lo que los hermanos van acomodándose en su lugar, vamos buscando la palabra en el libro de Efesios, capítulo 1. Vamos a estar leyendo del 17 al 23. Gloria a Cristo Jesús. Dios es bueno. En lo que usted busca la lectura y se pone de pie por respeto a la palabra del Señor, yo les recuerdo que tengan mucha precaución este martes. El miércoles vamos a seguir igual que siempre, para que haya paz en los corazones de las personas que son un poquito más apasionadas. Y no vamos a tener el servicio de oración en el templo, pero en sus hogares vamos a orar. Yo no pongo en riesgo a nadie. Yo vengo, porque yo no anuncio el día que estoy aquí, pero yo sé que es una noche incómoda. Pero les pido algo como creyentes, que usted no pierda su contacto con el Señor, porque los problemas nuestros ni los resuelve uno ni los resuelve el otro. Los problemas nuestros ya están en las manos del Señor y Él es el que nos bendice. Pero sea responsable mientras nosotros somos ciudadanos aquí, porque esta ciudadanía es temporera. ¿Cuántos lo saben? Amén. Mientras somos ciudadanos aquí, usted tiene que poner su lámpara sobre la mesa donde ilumine a todo el mundo. Y yo le recomiendo a todo el mundo, no importa cuál sea su inclinación o preferencia, que vote. Vaya, si usted tiene ese derecho, mire que un derecho, vote, porque a la hora de tomar decisiones, y aquí hay gente que trabaja en el gobierno federal y lo sabe, si usted no está representado, si usted no aparece responsable como ciudadano, pues mire, no nos van a tomar en cuenta cuando vayan a tomar decisiones, y van a decir, ese pueblo hispano no le importa el gobierno. Pues mire, la Biblia dice que tenemos que orar por los que están en autoridad, en eminencia. Y el que salga, si no te gustaba, o no me gustaba a mí, o no le gustaba a ninguno, es asunto de Dios. Porque finalmente Dios es el que quita y pone. Así que no se desespere. Si nos hubiéramos dedicado a la política, no estaríamos aquí. Aunque yo entusiasmo a todo el que esté estudiando que si usted tiene inclinaciones a ser un político, que sea un político recto, que sea un político cristiano, que dé testimonio en todas las áreas, porque esto es bien importante. Y quería hacérselo saber para que no haya ninguna duda. Yo puse unos papeles allá de lo que piensa y me lo facilitó la emisora donde yo predico. Y me dijeron, mire, esto es lo que piensa cada candidato. Si a usted le gusta lo que piensa este candidato del otro, pues usted haga lo que el Señor ponga en su corazón. Por eso es que el Señor nos dio una conciencia y nos dio el discernimiento y nos da el Espíritu Santo para que nos dirija. Así que no me pregunte a mí, porque me comprometí, a lo mejor no le gusta la selección mía, pero decida en base a lo que cada candidato piensa y cómo está relacionado con la palabra de Dios. Y vamos al caso. Capítulo 1 del verso de Efesios 1, el verso 17 en adelante, y dice de la siguiente manera en la versión de Reina Valera del 60: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento,
para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Palabra de Dios. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias por el privilegio que nos da de estar aquí en este día. Te pido una vez más que pases un carbón encendido por mis labios y que quemes toda maldad y que prepares nuestros corazones para recibir tu palabra, Señor, que edifique nuestras vidas, que salgamos unidos de aquí más que nunca y salgamos llenos de tu presencia para poder dar vida y darle en abundancia a todo aquel que se acerca a nosotros. Padre, oramos en el nombre de Jesús, a la gloria del Dios que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo. Amén. Puede sentarse. Dígale que tiene a su lado Cristo vive para que no se vaya a dormir. Aleluya. Los creyentes somos retados a entender la palabra de Dios. Es importante para que la palabra de Dios sea parte de nuestra respiración. Como creyentes, si la gente no ve a Cristo en nosotros, estamos perdiendo el tiempo. Nosotros tenemos que respirar a Cristo. Nosotros tenemos que respirar el Evangelio. Que el que venga a nosotros diga: yo quiero estar donde tú estás. Yo quiero tener lo que tú tienes. Para que la palabra de Dios se refleje en nuestra conducta. Usted es cristiano aquí, ¿verdad? Pero donde más importante es ser cristiano es fuera de aquí. Cuando usted sale por ahí, usted tiene entonces que ser todavía más cuidadoso, más comprometido con Dios. Imagínese usted que yo llegue al supermercado de su predilección o de su preferencia y empiezo a luchar un estacionamiento con alguien y le saqué el puño porque me cogieron en el estacionamiento o le dije cualquier cosa, y cuando abre el cristal es un hermano de la iglesia. Qué sorpresa, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo está con usted todo el tiempo. Entonces, aunque no sea un hermano de la iglesia, también hay que amarle y respetarle. Para que nuestra vida proyecte la palabra de Dios en todo momento. Por lo tanto, cuando el creyente hace y lee y respira a través de la palabra, definitivamente puede tener una mejor comprensión. Hay gente que está como un barco a la deriva. Existen, pero no viven, porque no se someten a la palabra de Dios. Hay gente que quisieran tener un doctorado en interpretación, cuando lo que necesitamos es un doctorado en obediencia. Porque la palabra, cuando usted la lee con un espíritu de obediencia, usted se somete a ella. No hay ninguna protesta. Cuando es el Señor el que te está hablando, tú te mueves en obediencia y vas a sentir la paz y la libertad que da Cristo. De cómo opera el poder de Dios en la vida de cada uno de nosotros, de cómo opera la gracia de Dios, de cómo opera la autoridad de Dios en la vida de cada cristiano. Yo no puedo decir que Dios está en control
si yo no estoy sometido a Él? Y si el Señor, yo le pregunto y no estoy sometido a Él, me dice, estás en el control tuyo. Mire, y es triste porque hay gente que no sabe, porque no ha experimentado que Dios habla. Y si usted no escucha la voz de Dios, usted está en problemas. Como creyentes regularmente afirmamos que Dios es todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, es importante que como creyentes comprendamos que ese poder o esa autoridad también opera en nosotros. La gente va a decir, hay algo en usted que no lo tiene todo el mundo. ¿Por qué usted cree que cuando recibimos los problemas no empezamos a gritar y a llorar? Porque el Señor está con nosotros. Él es el que dirige nuestras vidas. ¿Por qué usted cree que cuando el Señor nos bendice, todo el que está alrededor nuestro es bendecido? Porque Jesucristo está en nuestra vida. Es algo que lo sentimos porque está en nuestro ADN. Es importante también, debemos considerar que ese poder o autoridad nos permite vivir una vida victoriosa. ¿Usted sabía que podemos estar en victoria aunque haya problemas? Podemos estar en victoria aunque no gane el candidato mío. Podemos estar en victoria aunque los negocios no hayan salido como yo los planifiqué. Lo importante es que estemos en la voluntad del Señor y que estemos sometidos a Él. Mire, debemos considerar que su poder o autoridad nos permite vivir una vida victoriosa, una vida de conquista. Ahora, importante, en respecto a su poder y autoridad, debemos de ser guiados por la palabra de Dios. Usted sabe lo que es que yo tengo un GPS y que yo sea tan perezoso que en vez de meterle la dirección al GPS siga dando vueltas. Yo sé que es por aquí, donde está el árbol de mango a la izquierda, donde está la casa color de rosa a la derecha. Usa el GPS. El GPS del creyente es la palabra de Dios. El GPS de nosotros es la Biblia. La Biblia es la que nos dirige a través de su Espíritu Santo. Podemos dejar sin empleo ciertas enseñanzas que tradicionalmente nos han sido presentadas, posiblemente con buenas intenciones, pero con efectos negativos. Y tenemos por eso que meternos en la palabra. Mateo 28, verso 18 dice: Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y todo es toda autoridad. Entonces, ¿para qué yo tengo que tirarme a una esquina a llorar, a desesperarme? Pero si la autoridad se la dieron a Dios, vamos a hablar con Él. Vamos a hablar con el que tiene la autoridad. Señor, dependemos de ti. ¿Cuántos dicen amén? Veamos que esta comunicación o mover a sus discípulos, que toda la autoridad que Dios les enseñó fue entregada a Él, a Jesús. Entonces, si yo tengo una pala como Jesús, para los que boricuas, que les gusta el asunto de las palas, no sé cómo se dice en otro, una persona de influencia, imagínense. Jesucristo, que está a la diestra del Padre, hay gente que no cuenta con Él. Y cuando usted esté en necesidad, a veces no hemos terminado la expresión en nuestros labios de la oración y ya el Señor está interviniendo. Ese es el Dios que le servimos nosotros. Mire, es importante. Lo que debemos entender es que Dios ha estado y es todopoderoso, y Jesucristo también es todopoderoso, y el Espíritu Santo también, que es el que nos lleva de la mano. ¿Usted nunca ha sentido que le han dicho: mira y saluda a ese hermano que le pasaste por el lado? Hay gente que cree que es la conciencia
Hay gente que cree que es un presentimiento, es el Espíritu Santo hablándote. Llama al hermano tal. ¿Y qué es eso? El Espíritu Santo. Usted tiene un Dios vivo. Nosotros no tenemos que ponerle palabras a Dios en la boca porque Él sabe hablar muy bien. Y su Hijo y su Espíritu también. Veamos que Mateo 10:1 dice, reunió a sus discípulos, a los 12 discípulos, y les dio autoridad para expulsar a los espíritus malignos y sanar toda enfermedad y toda dolencia. Ese mismo package, para los que yo sé que entienden, esas mismas atribuciones nos tocaron a nosotros. Hay gente que no ora por un enfermo, ni siquiera por ellos mismos. Hay gente que si ve un endemoniado, cruza y se va al otro lado de la calle, porque ahí yo no me voy a meter. Pero eso no fue lo que el Señor le dio las instrucciones a sus discípulos. Él le dio autoridad para expulsar a los espíritus malignos y sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y hay veces que yo oigo una expresión que no es bíblica y que no tiene ningún respaldo del Señor. Ay, es que el Señor me quiere así. El Señor no te quiere así. Y el enemigo riéndose de uno porque lo peor que hay es un cristiano que no conoce la autoridad que Dios le dio. Por eso tenemos que leer la palabra. Consideremos que los 12 discípulos representan a la iglesia y Jesús los reunió y les da autoridad para expulsar los espíritus malignos y para sanar las dolencias. Ahora, vean que Jesús menciona también en Juan 17:22, yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y este asunto de ser uno, para algunas personas trae complicación. Pues mire, Dios quiere, Jesucristo quiere, y el Espíritu Santo nos respalda, que como ellos son uno, nosotros seamos uno también. ¿Qué trabajo le da a las personas en ponerse de acuerdo? Allá tú y acá yo. Si los mismos matrimonios, y eso lo cogimos en la clase y vamos a tener otra, vaya separando el último sábado de enero, que es el próximo taller de matrimonio. Qué importante es que estemos de acuerdo, porque ya no somos dos, somos uno en Cristo. Entonces, la iglesia es lo mismo, porque la cabeza de la iglesia es Jesucristo. Si yo soy oreja, yo no puedo escoger para un lado y la cabeza para otro. Si yo soy codo, a lo mejor soy el dedo ese que tiene uno más rebelde. Yo no puedo salir corriendo y separarme del cuerpo, porque si lo hago, estoy en desobediencia y en peligro de morir. Importante. El Hijo le confió toda la autoridad a la iglesia y nosotros lo sabemos. Nosotros, los que hemos leído la Biblia en muchas ocasiones, el problema de algunos de nosotros es que no hemos hecho realidad esa escritura en nuestra vida. Bueno, eso lo dice la Biblia, pero todavía yo no lo creo. No lo dicen por sus labios, pero lo dan a entender con su comportamiento. Posiblemente no le hemos puesto en nuestro sistema espiritual, en la identidad espiritual que usted tiene, que tiene que estar sometido a la autoridad de Jesucristo y que tiene que estar sometido a la palabra de Dios. Yo dije en una ocasión aquí, y lo repetí hace 2 o 3 semanas, que yo he tenido gente que cuando los voy a casar, me han pedido que quite la palabra sometimiento. Imagínese usted. ¿Cómo yo voy a quitar esa palabra? Si nosotros no estamos sometidos, no vamos para ningún lado. Va a ser un fracaso.
sea un matrimonio, sea la iglesia como cuerpo de Cristo. Si somos el cuerpo de Cristo, tenemos que reaccionar como la cabeza, que es Cristo Jesús. Ahora, iglesia, nosotros no pertenecemos a cualquier cuerpo. Nosotros no pertenecemos a cualquier institución. Somos miembros de la iglesia de Jesucristo. Y no estoy hablando de concilio, estoy hablando del cuerpo de Cristo. Cuando yo salgo por ahí, por esa puerta, la comunidad me sigue viendo como pastor. Cuando yo salgo y usted sale por ahí, la comunidad te sigue viendo como creyente, cristiano, miembro de la iglesia Maranata o de la iglesia que sea. Cuando yo camino la comunidad y me fui ayer empujándole la bicicleta a mi esposa en lo que ella se entrena bien, y lo hizo muy bien, estuvo 1 hora, se graduó, y la gente me paraba en el camino. ¿Por qué? Porque saben que uno es el pastor. Y ella se me iba un poquito más adelante y yo iba haciendo las estaciones, pero le daba una oportunidad que ella descansara mientras yo hablaba. Y miren, así es la vida de creyente. Quizás no se acuerden de mi nombre, a mí no me preocupa eso, pero sí se van a acordar que tú eres cristiano. Te llaman por el apellido, cristiano. Ahora, por lo tanto, somos miembros de aquel que tiene toda autoridad. Y cuando un creyente comprometido con Dios y sometido a la palabra de Dios habla, los demás oyen, escuchan, porque la autoridad se refleja en usted. Sea pastor, sea líder o sea simplemente un miembro. La autoridad y la capacidad delante de Dios y delante de los hombres sigue siendo la misma. Acuérdense que cuando Dios nos mira a nosotros, no nos mira como José Torres, nos mira como su sangre, la sangre de su Hijo Jesús. Entonces la sangre que nos marca es la que nos da identidad. No se avergüence de lo que es. Dele gloria a Dios y donde quiera párese con el honor que el Señor le ha concedido. Ahora, ¿qué autoridad se le ha entregado a la iglesia? Consideremos que se nos ha entregado autoridad en todo aquello que responde al mundo espiritual. Mire, yo no puedo ir a la oficina del alcalde a decirle lo que tiene que hacer. De aquí de la ciudad, que yo ni siquiera lo conozco, no sé ni cómo se llama, pero no tengo ningún problema con eso, eso es el problema de él. Desafortunadamente, hoy creyentes todavía no han superado el miedo a los poderes y limitaciones del enemigo de las almas. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros tenemos la autoridad. Iglesia, nosotros tenemos la autoridad. Y si usted no la ejerce, el enemigo se va a reír en su cara. No se lo puede permitir. Usted se pone de pie. Yo soy hijo de Dios. Yo soy lavado en la sangre del Cordero. Y en el nombre de Jesús te callas. Pero hay gente que tiene miedo. ¿Por qué? Porque simplemente no está sometido a la autoridad de Dios. No está sometido a la palabra del Señor. Hay llamados cristianos que por desconocimiento de la palabra de Dios le tienen miedo a lo oculto. No, yo a esa casa, no, yo ni le toco la puerta porque allí se mueven cosas extrañas. Mire, usted nunca ha visto un santero o un espiritista temblar. Váyase conmigo a tocar una puerta. Usted va a ver que la autoridad, y usted no tiene que pegar ningún grito, usted no tiene que hacer nada porque el enemigo le tiene miedo.
¿Le tiene miedo? Usted no tiene por qué tener miedo. Hay gente que se asusta hasta de los ruidos. Imagínense, no puede tener nietos. Ni mis nietos, porque los ruidos son... ¡Ay! ¿Y qué pasó? Nada va a pasar que Dios no permita. Y si hay algo extraño, mira, en el nombre de Jesús te callas. Y por donde viniste, te vas. Tiene la autoridad la iglesia y no la está usando. Hay gente que se amanece toda la noche sufriendo, muerto del miedo, esperando que al otro día puedan llamar a un líder o puedan llamar al pastor. Mire, usted puede llamarme a la hora que usted quiera. Eso no es ningún problema. Pero ¿para qué usted va a dejar que el enemigo se ría de usted? Ahora, cuando un creyente reconoce la autoridad y sabe que la tiene y la usa, el enemigo tiembla. Le tiene miedo a las lealtades al enemigo en su vida de pecador. Puede pasar. Yo he tenido que ir a botarle las aguas a los trabajos no de ustedes, de otras personas que le tienen un terror con lo que estaban experimentando. Pero usted como creyente no tiene que tener nada que temer, porque nosotros somos espejos. El que trate de lanzar una maldición contra un hijo o una hija de Dios está completamente perdido. El Señor tenga misericordia. En una ocasión invité a un compañero, como lo he hecho en varias ocasiones. Estábamos en otra iglesia, en otro templo. Era un compañero de trabajo. No sé si lo dije en alguna de las clases. De estas personas que están comprometidas con el enemigo, porque desde que nacen, en la cultura donde se criaron, pues le dedican los nombres a este santo o aquella santa, y le llaman como resguardo. Y yo le dije a él, mira, el resguardo mío es el Espíritu Santo de Dios. No, pero usted no sabe, a usted le están haciendo un trabajo. Okay. Yo llegaba al sistema escolar, que era donde trabajaba allá en Miami, y a una señora, esposa de mi jefe, que trabajaba allí, le dio con prender vela. Yo respeto los que creen en eso, pero no pierda su tiempo. Al Señor no hay que alumbrarle el camino ni a nadie. Él no alumbra el Espíritu Santo de Dios. Miren, y usted sabe lo que yo iba con mi bulto de correo. ¿Cómo tú vas a tener velas prendidas en un salón de correo? De ninguna manera. ¿Para qué fue eso? Me dice ese empleado y esa familia que yo invité a la iglesia, asustado, desesperado. ¿Qué va a pasar? Torre, el cristiano, wow. Entonces, me acuerdo como en este momento, te dije que nosotros somos un espejo y el que lanza una maldición contra un hijo de Dios o una hija de Dios cometió el error más grande de su vida. Abusante de la misericordia del Señor. Pues mire, yo llego a mis oficinas centrales donde me tocaba reportarme cuando el jefe mío no llega. Y normalmente nos reuníamos a las 2 de la tarde para empezar a sortear el correo. Yo empezaba a trabajar a las 5. Yo era un morning man. Me gustaba madrugar. Cuando nos llaman que 2 bloques antes de llegar a donde nosotros estábamos trabajando, un carro impactó el carro de mi jefe y se lo llevaron para el hospital. ¿Usted sabe cuántos meses estuvo en el hospital? 3 meses. Y yo no me alegré. Nosotros oramos por él en la oficina. Pero
Yo no tuve que hacer nada, porque el creyente no tiene que hacer nada. ¿Usted sabe qué pasó? Se acabaron las velas, se acabaron los trabajos. Dios se encarga de todo. Y el cristiano no tiene de qué temer porque Dios está en control. Mire, es importante. Recuerda que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. Disfruta lo nuevo. Hay gente que siempre está viviendo en el pasado, no vive el presente. En una ocasión, porque tuvimos muchas experiencias, se nos acerca un hombre a desafiar el poder y la autoridad de Dios. Yo estaba en la calle porque yo era evangelista en esa iglesia. Y él me dice, desafiando, yo sé que era Satanás hablando, ustedes no tienen ninguna autoridad, lo que yo tengo es la autoridad. ¿Usted se cree que yo me puse guantes? Hay gente que se pone los guantes, o se enoja, o viran la cara, o pegan un grito. No. Yo le dije a las dos ancianitas, pónganse en orar. De esas ancianitas que son el terror del diablo. Y le dije al Señor, haz como tú quieras. Lo único que hice, porque usted no tiene que tocar a la gente endemoniada. En el nombre de Jesús, muéstrale el poder del Espíritu Santo. Cae sobre él. Y ese hombre cayó al piso. Pero eso no, y no fue la intención mía. A lo mejor si yo le doy un empujón o un piñazo, no hubiera habido una regeneración en él. Usted sabe que empezó a subirle un rojo por todo el cuerpo. Yo sé que era el Espíritu Santo sacando lo que estaba mal. Y allí, al otro día, porque eran todos los sábados que salíamos a la calle, al otro día, domingo, estaba pidiéndome una Biblia en la iglesia donde estamos nosotros perseverando. Porque lo que tú tienes, iglesia, el mundo lo necesita. Lo que ustedes tienen es grande. Lo que ustedes tienen es mucho mayor. Pues claro que sí. Miren, el enemigo tiene poder, pero Dios es todopoderoso. No juegue con las cosas del enemigo. Hay gente que le gusta coquetear. Mire, no, el creyente no tiene que estar buscando el horóscopo. El creyente no tiene que estar pendiente a los caracoles ni a las barajas, nada de eso. Eso son cosas del viejo hombre. El Señor te dice que si, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Veamos que es increíble que los pecadores y participantes de las tinieblas reconocen el poder de Dios, y hay algunos creyentes que lo dudan. Nadie dijo amén, pero yo voy a seguir. Los de la casa, los que profesan ser creyentes, no lo saben. A veces el Señor está obrando y hace un milagro y la gente dice, no lo puedo creer. Entonces, pero es que no lo puedo creer, pastor, yo no podía mover este brazo, yo no podía caminar. Pues mire, empieza a creerlo, porque ese es el Señor. Yo no te hice ninguna cirugía, ni aquí nadie necesita hacer cirugía en la iglesia, porque el trabajo lo hace Cristo y la gloria es para Él. Consideremos que la iglesia tiene que ser consciente de la autoridad que posee. Definitivamente seamos el resultado de estar en Cristo. Definitivamente seamos el resultado de creer en Cristo. Definitivamente seamos el resultado de vivir para Cristo. Seremos el resultado de ser iglesia. Eso es ser iglesia. Mire, lo demás que parezca iglesia es un club social. Lo demás que parezca iglesia es una reunión. Pero iglesia es la manifestación del poder de Dios en sus feligreses. Lucas 10:19. Apúntenlo y después confirman si yo leí lo que era. Si les he dado autoridad a ustedes para pisotear
serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo, nada les podrá hacer daño. Nada. Ay, pastores, que ya no me atrevo. Tienes que hablar con el Señor. ¿Usted sabe qué es lo que nos trae incredulidad? El pecado en nuestra vida. Usted confiese su pecado, entréguese a Cristo nuevamente y usted va a ver la gloria de Dios. Ahora, hoy debemos como creyentes en Cristo proponernos desarrollar conciencia. La iglesia tiene que desarrollar conciencia. En este tiempo de esta sociedad que estamos viviendo, la iglesia va a ser la diferencia. Y si usted no es iglesia, es mejor que se agarre de Cristo, porque el que no esté agarrado de Cristo se lo va a llevar el chorro, como dicen en mi pueblo. Primero, considere que estamos al amparo de la autoridad de Dios. Efesios 6:12 dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Nuestras batallas no son aquí. Nuestro problema no es con los hermanos de la iglesia, es en las regiones celestes. Son batallas espirituales y no se arreglan sacando el puño, no se arreglan comprando una ametralladora, se arreglan metiéndote con Dios, dando rodillas, buscando en verdad y en toda justicia ser sometido al Señor. No podemos olvidar que en el mundo espiritual esas fuerzas del mal tienen autoridad. Y hay gente que coquetea con eso. Mire, si usted no conocía al Señor y antes de tirarse a la calle, usted necesita leer el horóscopo, yo lo entendí. Pero si usted conoce a Cristo, olvídese de eso. Si usted conoce a Cristo, usted no necesita tirar un caracol más ni una baraja más. Consideremos que en el mundo espiritual las fuerzas del mal oprimen los seres humanos. Pero usted como creyente no tiene por qué ser oprimido. ¿No me oyeron? Amén. Los creyentes necesitamos entender que nosotros somos la diferencia. Consideremos que los creyentes que estamos en Cristo estamos protegidos por la autoridad de Dios. Vaya tranquilo, donde quiera que vaya. Ah, no, es que yo con esa señora, no, mire pastor, ni loco. Mire los ojos como mira uno. No le tenga miedo. El que esté o esté es mayor que el que esté en el mundo. Saque los ojos usted también, en el nombre de Jesús. Los que estamos en Cristo somos propiedad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y la propiedad de Dios, el maligno no la toca. Mire, esté tranquilo. Ay, pastor, pero mire que están pasando cosas. Y no estamos esperando al Señor. No nos queremos ir con Él. Hay gente que yo digo a veces, pero este hermano se querrá ir con el Señor, porque nos atan las cosas de este mundo. Ay, no, bueno, hay gente que yo le hablo de cantarle cuando ella se pase lista y me mira raro, pero pastor, eso no es un cántico de velorio, no. ¿Dónde dice que es un cántico de velorio? Disfrútame cuando ella se pase lista, a mi nombre feliz responderé. Amada iglesia, recuerda que esto no es meramente un asunto individual. Si nos separamos del cuerpo de Cristo, nada podremos hacer. Hay gente que quiere caminar solo. Eso es un problema, con mucho dolor. Camine solo. Hay gente que quiere ser llanero solitario. En Cristo no hay llanero solitario. Mire, si usted no quiere estar en esta iglesia, yo lo entiendo. Porque yo no soy un billete de 100 pesos para caerle bien a todo el mundo. Pero dígamelo y yo le refiero a otra iglesia.
No se quede divagando en su casa, porque Satanás va a acabar con el que sea. Y esto no es miedo, lo dice la Biblia. Tu postrer estado va a ser peor que el primero, porque si el enemigo encuentra una casa barrida y vacía, se mete. Pero si encuentra una casa llena del poder de Dios y de la autoridad de Dios y del amor con los hermanos y los unos a los otros, no te toca ni con una varita larga. Veamos que el evangelio no es para llaneros solitarios. Cuídense de las especialidades ministeriales. Esto lo dije en una ocasión. Mire, los abogados tienen especialidades. Los médicos tienen especialidades, los ingenieros. Pero no me diga a mí que usted es el dueño de este don o del otro, porque los dones son de la iglesia. Entonces son para edificar la iglesia y se manifiestan de la manera que Dios quiera en cada uno de nosotros. Y no son solamente los dones que buscan algunas personas, que son dones esos que te dan mucho estatus espiritual. No, ustedes saben los dones más importantes: el don del amor, el don de la compartir, el don de la fraternidad, el don de asistencia, de la misericordia, que son dones que están como escasos. El don del compromiso, el don de dar por gracia lo que por gracia ha recibido. Los dones son para la iglesia. Los dones se dan dentro de la iglesia para que la iglesia, que somos nosotros, sea edificada. Cuidado con aquellas personas que se presenten como un poder único, separados de la iglesia. Separados de Cristo, nada podemos hacer. Cuidado con los empresarios del evangelio que distorsionan las escrituras y pretenden ser mejor que los demás. Yo le voy a decir algo, y lo estoy diciendo a las cuatro esquinas, porque yo sé que me están escuchando, me escuchan como para pulgar lo que yo digo. Los concilios van a desaparecer, las mega iglesias van a desaparecer, y los que son fieles van a tener que buscar el cuerpo de Cristo donde reunirse, donde buscar una comunidad de fe. ¿Por qué? Porque el amor de muchos se ha resfriado. Hay mucha gente materializada y piensan primero en ellos y se olvida de la necesidad. Voy a decir esto con mucho respeto, y si alguien se enoja, cuando salgamos de aquí me da un apretón y un beso. Nosotros estamos recogiendo compra de cosas secas, cosas no perecederas. Y el weekend pasado fue excelente, pero este weekend, no sé, parece que no lo anuncié. Yo voy a asumir la responsabilidad. Necesitamos ayudar a esas familias con necesidad, valga la redundancia. El hermano Roberto, que está trabajando por allí, nos hizo el favor, y él viene dentro de una semana, y yo quisiera volver a ponerlo otra mesa y que las 2 mesas estuvieran llenas. ¿Por qué? Ay, pastor, es que a mí no me sobra. Yo no doy porque no tengo. Pero yo te voy a decir, a lo mejor no tienes porque no das. Mira la ecuación. Empieza a contar con Dios primero. Y por favor, no saque las cositas que usted no va a usar. Aproveche y vaya y compre de donde quiera ahora, y tú compras uno y te dan otro. Pues guarde el otro para... Y coopere. Yo no me voy a llevar ni un pote de eso, y si necesitara un pote de eso, se lo voy a decir a la iglesia. Mire, me llevé una bolsita de esa porque no había compra en casa. Pero gracias al Señor no he tenido necesidad de eso, pero se lo pongo en sus corazones. Cuidado
con esos empresarios. Los dones del Espíritu Santo acompañan a todo hombre y a toda mujer que son parte de la iglesia. Cuando hay necesidades de manifestación de uno de los dones de la iglesia, Dios utilizará cualquier recurso dentro de la iglesia para que ese don de edificación sea manifestado en el cuerpo de Cristo. Pero sigue siendo la iglesia. Sigue siendo la iglesia. Las especialidades no van con nosotros. Mire lo que dice Colosenses 2:9. Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal. ¿Usted sabe en quién? En Cristo. Entonces, Cristo es la cabeza. La plenitud habita en nosotros mientras somos parte del cuerpo. Cuando usted declara la independencia, usted tiene que estar bien seguro de que está en la voluntad del Señor. En Cristo habita todo lo que Dios es. Colosenses 2:10. Y ya voy terminando. Si alguien tiene hambre, me puede invitar a almorzar. Y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. ¿En quién? En Cristo. Mire, hermano, esto es necesario. Y yo quiero que cada uno de nosotros estemos conscientes que esta experiencia de crisis que Dios permite muchas veces y que ha permitido es para que veamos el poder de Dios. Esta experiencia de crisis es para ver el milagro que Dios quiere hacer. Esta experiencia de crisis es para ver la gloria de Dios en nuestras vidas. No es que Dios esté enojado. La gente se cree que Dios es como nosotros. Y algunos días amanecemos como empantalonados. ¿Verdad? Ese no es Dios. Si usted se porta bien, Dios te ama. Pero si te portas mal, Dios te sigue amando porque no puede negar su naturaleza. No es como nosotros, que hay días, hoy ni me hable, que me levanté por el lado izquierdo. Y yo que me levanto por el lado izquierdo todos los días, porque ese es el lado que me toca. Imagínese usted, mire, tenemos que ser sabios. Tenga mucho cuidado lo que usted confiesa por la boca. 1 Corintios 15:57 dice, pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por medio de quién tiene la victoria? De Cristo. Así que no es por medio ni de los rojos, ni de los azules, ni de los verdes, ni de los amarillos, el color que usted quiera. Es por medio de Cristo. Iglesia, para tener victorias, tenemos que tener batallas. ¿Qué usted cree? Hay gente que piensa que tener una iglesia y un ministerio es echarse fresco. No, es sufrir, es llorar, es dormir poco, es caminar la milla extra. Y no es del pastor nada más, es de todos los que somos parte del cuerpo de Cristo. Para nosotros entender cuánto significa la autoridad de Dios en nuestras vidas, las circunstancias difíciles de la vida nos permitirán medir cuánto de Dios poseemos. Hay veces que yo le digo a mi esposa, no, yo necesito orar más. Porque hay cosas que yo no las puedo ni decir. Hay momentos donde yo tengo que venir aquí a llorar y a decirle al Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Hay cosas que están sucediendo a veces y gente me llama, mira, yo no te puedo resolver ese problema, pero te puedo invitar a orar. Y venimos aquí y lloramos delante del Señor y el Señor abre puertas. Cuente con Dios. Dile al Señor la oportunidad. Hay veces que nosotros nos hundimos en una prueba cuando Dios permite la prueba para glorificar su nombre. Primero de Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Si no está venciendo,
Tienes que trabajar con tu nacimiento, porque somos propiedad de Dios. Permite hoy que esta palabra predicada dé testimonio en tu vida. Tú no eres ningún derrotado, eres un vencedor. Párate de frente en el nombre de Jesús y ora a Dios y dale gracias. Y tú vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Podré estar pasando una situación difícil, pero Dios me abrirá una puerta. Podré estar atravesando una situación traumática, pero Dios me abrirá una puerta. Primera de Juan 5:4 dice, Primera de Juan 5:4, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Iglesia, créale a Dios. Créale a Dios. Ahora le digo yo, ¿qué pierdes? ¿Qué usted pierde en creerle a Dios? Dale una oportunidad a Cristo en tu vida. Hay veces que estamos ahí en un círculo vicioso. Sálgase de ese círculo vicioso de derrota y de problemas y de angustia. Hay veces que estamos glorificando la crisis. Reprendo en el nombre de Jesús. Glorifica al que venció en la cruz del Calvario. No somos victoriosos por méritos nuestros, sino es el resultado de estar en Cristo. Todo tiene una razón de ser. Si hay gente que vence, ¿por qué usted y yo no vamos a vencer? Recuerde lo que dice Mateo 28:18, donde Jesús dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y todo es todo. Baje su cabeza. Amado Dios y Padre Celestial, he predicado tu palabra para tu gloria. Y en esta hora te presento tu iglesia. Tú conoces quienes necesitan tu ayuda. Yo estoy aquí para que tú me uses como tú quieras. Bendice la iglesia Maranata y bendice cada familia representada. En el nombre de Jesús. Deje su cabecita.